Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Esta es una nueva actividad desarrollada en el marco de la importantísima tarea que está llevando adelante el Partido Justicialista en el debate de las políticas nacionales en torno a las distintas cuestiones que lleva adelante desde iniciativa del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales o iniciativa de los propios compañeros y compañeras del Partido Justicialista, para debatir los temas que necesitamos fortalecer con la mirada de los distintos territorios, con la mirada de las distintas realidades que el Partido Justicialista tiene la responsabilidad de representar. Hoy, en esta oportunidad, la Comisión de Arraigo, de reciente creación, gracias a la generosa actitud del presidente del partido, que está acá presente, José Luis Gioja, y la Comisión de Agricultura, que está coordinada por la compañía Pato Borsa, que también está presente, la Comisión de Arraigo, coordinada por Paco Durañona. Pedir ahora, en el marco del mismo esquema de presentación de 10 minutos, que tome la palabra Jorge Neme, por favor. Muchas gracias, Mariano. Un saludo a todos, particularmente gracias, Paco, por la invitación. Muchas gracias, José Luis, por darle vida al Partido Justicialista. Es muy importante el intercambio de ideas abierto y franco, como lo mencionó Gabriel hace unos momentos, para pensar el país y pensar el futuro. Yo, digamos, lo primero que voy a hacer es tratar de informar, porque, como dijo Paco, de pronto hay información cruzada, no originada en las fuentes, e interesada, que circula y que creo que es bueno aclarar. Estos antecedentes tienen que ver con, digamos, conversaciones que se vienen observando, se vienen teniendo desde hace, como dijo Gabriel, más de un año, en el análisis de la situación internacional de los alimentos. China tenía una baja muy importante en su producción de proteínas animales, producto de la gripe porcina africana, y había sacrificado una gran cantidad de cerdos. Nunca se sabe bien cuántos, pero sabemos que es importante porque tuvo una baja de cerca del 16% en su producción. Por otra parte, una economía que creció en los últimos años al ritmo de entre el 7 y el 10% anual en algunos años, y ahora bajó al 6%, salvo este año que va a tener un crecimiento del 1,2%, tiene un proceso migratorio del campo a la ciudad. Otra cosa que hay que saber es que este año empiezan a vencer los famosos contratos de arrendamiento que hizo el Estado chino con sus agricultores, sus pequeños agricultores, a los que le entregó una parcela del orden de 1 hectárea. Y la idea es refundar todo el sistema productivo agropecuario a la base de agrupar propiedades y territorios. Pero eso formó parte del trasfondo del asunto. El tema es que en noviembre del año pasado, la Asociación de Productores de Porcinos de la Argentina, junto con su asociación PAR, que es China, firmó un acuerdo para promover las alianzas estratégicas en materia de producción entre China y la Argentina, intercambiar inversiones y conocimientos. Posteriormente hubo una directriz o resolución del Ministerio de Agricultura chino planteándole a sus organizaciones de productores la necesidad de proyectarse al mercado mundial y de establecer alianzas con otros países para la producción de carne porcina. Finalmente nos plantearon la necesidad de que toda esa actividad que era incipiente entre acuerdos de productores argentinos y chinos se enmarque en términos de un memorándum de entendimiento, que sea un marco que firmen los gobiernos a los fines de alguna manera, institucionalizar la promoción efectiva de alianzas entre productores chinos y argentinos. En función de eso, elaboramos un memorándum de entendimiento que fue y vino varias veces entre las autoridades chinas y la Argentina, que en general estamos de acuerdo, aunque todavía no tenemos fecha de firma,
y que contiene fundamentalmente 4 cuestiones. Una cuestión vinculada al intercambio de conocimientos en temas tecnológicos productivos. Un segundo punto que tiene un análisis e intercambio de conocimientos sobre los temas de sanidad y bienestar animal. Un tercer punto sobre las cuestiones ambientales. Y un cuarto punto que simplemente promueve las alianzas entre productores chinos y argentinos, asociaciones, inversiones, en fin. Con el destino de producir carne de cerdo para exportar a China y a terceros mercados. No es exclusivo para producir para China. Bueno, eso en este momento está en análisis en el Ministerio de Agricultura China. El próximo martes, 1 de septiembre, nuestro embajador Luis María Kleckler tiene una audiencia con el ministro de Agricultura chino y seguramente ahí se le pondrá una firma al acuerdo que en principio sería rubricado por el ministro de Agricultura china y el ministro de Agricultura de la Argentina. ¿Qué empezamos a ver nosotros a partir de eso? El subsecretario Pablo Sívori, que es el subsecretario de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Cancillería, junto con el subsecretario de Ganadería, Cacho Romero, comenzaron a trabajar un documento que era una especie de modelo teórico de granja tipo de 12.000 madres. ¿Por qué se trabajó en ese modelo? Porque cuando los chinos nos hablaron de este tema, nos hablaban de granjas de 25 a 30.000 madres, que era lo que ellos pensaban que se podía hacer para atraer inversiones. Nosotros bajamos el estándar porque nos parecía que el tema de 30.000 madres para la Argentina era mucho. En la Argentina hay experiencias importantes del orden de alrededor de las 10.000 madres. Empresas argentinas como Cañoli, Paladini, Cabañas Argentinas, GLD, en fin, tienen varios establecimientos de ese número de madres. Quiero decir que, como dijo Gabriel, es medio raro, pero lo cierto es que el tema de producir carne levante polémica en la Argentina resulta curioso. Y sobre todo carne de cerdo, que creo que recién hace 3 años empezamos a exportar algo. Porque como sabemos somos el tercer productor mundial de maíz, y creo que el segundo exportador, lo que es todo un tema, y ni siquiera llegábamos al abastecimiento de carne de cerdo, que es el más importante conversor de granos en cano. También empezamos a ver que nosotros teníamos que pensar que esos establecimientos nuevos se instalen en aquellas provincias donde hace falta desarrollo del territorio, empleo y que produzcan para el mercado externo. Son 3 variables importantes de los atributos de cualquier economía competitiva en el mundo de hoy. Y entonces sabemos que el norte argentino produce el orden de las 8 millones de toneladas de maíz, y esas toneladas de maíz por el transporte a los puertos pierden entre 30 y 40 dólares por tonelada, depende de la distancia. Si es de Salta casi 40, si es de Chaco seguramente un poco menos, o si es de San Luis 25 dólares. No estoy hablando del norte en San Luis, pero también está en la lista, porque no es solamente el norte, sino también es San Luis, La Pampa, el norte del Río Negro, que producen maíz y que podrían perfectamente incorporarse a este tema. Y armamos un modelo de 12.000 madres porque cerraba desde el punto de vista de la inversión. Pero eso de ninguna manera, primero, es único. Segundo, hay muchas formas de rediseñar eso en unidades importantes de 3.000, de 4.000 madres, sumarlas en un frigorífico. Pero quiero decir, cuando armamos el modelo teórico, armamos pensando en una maternidad, una planta de alimento balanceado, todo lo que tiene que ver con la cría, todo lo que tiene que ver con el engorde, todo lo que tiene que ver con el faena y frigorífico, todo lo que tiene que ver con el manejo de efluentes, todo lo que tiene que ver con la generación de biogás a través de biodigestores, la generación de fertilizantes orgánicos. Es decir, en el conjunto era un número importante.
que cerraba y que tenía que ver con el orden de 150 millones de dólares de inversión por cada uno de esos establecimientos. Ahora bien, todo eso iba a producir, en términos teóricos, en 4 años, 900.000 toneladas de cerdo, un valor de exportaciones del orden de los 2.300, 2.400 millones de dólares, la generación de 9.000 a 10.000 puestos de trabajo directos y la generación de entre 30 y 35.000 puestos de trabajo indirectos. Esos son los números que teníamos. Por supuesto, después hay que hilar fino, este es un trabajo muy general, pero eso distribuido en el interior del país, entre 1 y 2 granjas por cada una de las provincias que mencioné, representaba inversión importante, generación de empleo en el territorio, aprovechamiento de la materia prima, el maíz, de modo competitivo. Pero además de eso, pensamos en que todo eso contribuía al desarrollo también de la industria metalmecánica que está en la Pampa Húmeda. Porque cuando hablamos de construir esas granjas, hablamos de todas las instalaciones, hablamos de todos los frigoríficos, hablamos de toda la cinta de empaque, hablamos de todas las plantas de frío, hablamos de todos los biodigestores, y todo eso es industria que está en la Pampa Húmeda, no está en otro lugar. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo del territorio, es perfectamente balanceado. Creo yo en ese sentido que el proyecto tiene esos atributos. El otro tema es el tema de los pequeños productores. En las producciones competitivas no tenemos por qué pensar que los pequeños productores son enemigos o están en conflicto con aquellas unidades integradas que traccionan la producción, traccionan la tecnología, establecen la infraestructura para un mejor aprovechamiento de la producción de pequeños productores y además formalizan al pequeño productor, lo integran al mercado. Hay cosas que no van a hacer los chinos por nosotros. El fortalecimiento de las cadenas de pequeños productores es un tema de la política pública del Estado Nacional. Para eso el Estado Nacional tiene un conjunto de instrumentos en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, para fortalecer, para actualizarlos tecnológicamente, para darle instrumentos, para darle capacitación. Para eso está el INTA, para eso está el SENASA. Todas esas cosas tienen que ver con los pequeños productores. Pero después también se habla mucho de dos modelos, o la gran granja concentradora o la granja mixta. Se habla de una granja mixta de 200 madres. Una granja mixta de 200 madres bien hecha son 3 a 4 millones de dólares de inversión. No son tampoco pequeños productores. Cuando nosotros pensamos en el interior, pensamos en la población rural dispersa, que no tiene trabajo ni acceso, en muchos casos, ni a la salud, ni a la educación, y que tiene una situación marginal de hace muchos años por los problemas del desarrollo argentino. Y lo primero que tenemos que hacer, y lo primero que yo creo que es de materia inclusiva, es el tema del trabajo formal y en blanco. Y eso se asegura con inversiones de mediana dimensión, porque cuando hablamos de 150 millones de dólares por empresa, no estamos hablando de un monstruo de empresa, no estamos hablando de Cargill, estamos hablando de Cagnoli, que es de Tandil, estamos hablando de Palladini, que es del sur de Santa Fe, entiendo. Estamos hablando de Picat, que es de Jesús María. No estamos hablando de Cargill ni de Dreyfus. Entonces, cuando hablamos de medianas empresas que van a facturar 80, 100, 150, 120 millones de dólares cada una de exportaciones anuales, estamos hablando de una dimensión absolutamente razonable que además tiene la dotación de capital necesaria para contratar sus trabajadores en blanco, para capacitarlos, para invertir en tecnología y para invertir en cuidado del medio ambiente. Porque el cuidado del medio ambiente requiere, sobre todas las cosas, inversión. Y eso es un tema que muchas veces en la pequeña escala no se puede asegurar. En la pequeña escala no se hace daño al ambiente porque es demasiado pequeña la escala. Pero esa pequeña escala tiene límites desde el punto de vista del desarrollo y tiene la potencialidad de impactar desde el punto de vista ambiental en la medida que crezca. Entonces, lo que a mí me parece es
lo siguiente. Primero, está todo planteado en modo incipiente. Se va a firmar el MOU en algún momento de los próximos meses o 2 meses. Después de eso vendrán productores chinos a negociar, y habrá que negociar con modelos en la mano. Y esos modelos en la mano tienen que contemplar no solamente los puntos de vista nuestros, sino también los puntos de vista de ellos. Hay que recordar que cuando nosotros negociamos los ferrocarriles, el préstamo para los ferrocarriles en el año 2010, 2011, 2012, los chinos nos vendieron hasta el durmiente de hormigón. Nosotros no queremos nada de eso. No nos hemos planteado traer ni una máquina frigorífica. Queremos que todo se haga en la Argentina. Ahora, eso va a ser producto de una discusión, porque el que invierte también pone algunas condiciones. Lo que sí creo es que nosotros no estamos, la Argentina en este momento no está en condiciones de perder inversiones. La reconstrucción del país empieza por la inversión y por incrementar la producción. Estamos de acuerdo que tiene que haber modelos inclusivos, pero en primer lugar, inversión. En segundo lugar, producción. Y eso es lo que va a incluir, desde el punto de vista de la generación de empleo y desde el punto de vista de construir cadenas productivas donde el mundo de los pequeños productores familiares se puedan integrar. Pero yo digo, más urgente que los pequeños productores familiares está la situación de la población rural dispersa. Y esa población rural dispersa está en Formosa, está en Chaco, está en Corrientes, está en Santiago del Estero, está en Catamarca, está en Salta, está en San Luis, está en La Pampa, está en Río Negro. Y creo que nosotros tenemos que pensar en eso fundamentalmente. Pero no lo tenemos que pensar en términos de grieta ni de conflicto. Nosotros no podemos caer en la dialéctica de la pelea entre el grande, el mediano y el chico. Nosotros tenemos que integrar desde el Estado con una política inclusiva al mediano, al grande y al chico. Porque si la Argentina necesita proyectarse al mundo, los que se van a proyectar al mundo, los que tienen energía, los que tienen capacidad de exportar, son las empresas de mediana dimensión como mínimo. Entonces, ese tema se resuelve de esa manera. Y el tema ambiental, que es otra marca que tenemos que construir, también se construye con la mediana y la gran inversión. No se construye desde lo pequeño. Quiero decirles simplemente que, así como hemos recogido críticas, también hemos tenido llamadas del gobernador de Catamarca, de productores de Catamarca, del gobernador de Chaco y de productores de Chaco, del senador nacional de Santiago del Estero y de productores de Santiago del Estero, de empresarios de Salta, del gobernador de Corrientes, del gobernador de Misiones, del ministro de Producción de San Luis, del ministro de Producción de Río Negro. Es decir, en lo que suena aquí como una caja negativa, en el resto del país es visto como una esperanza de inversión, de inclusión social y de desarrollo. Ese es el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. A Felipe Solá, así que si ya está el compañero, bueno, tiene la palabra, compañero canciller. Bueno, muchas gracias a todos. Mi saludo al presidente de nuestro partido, a José Luis, compañero José Luis, un gusto si estás ahí. Quiero saludar también a Paco, que se quejó de mí, de que fui lacónico diciéndole ok, nada más, pero en realidad es nada más que el apuro por contestar muchas cosas. ¿Dónde está Paco? Hoy me dijo, está todo preparado, yo le puse solo ok, me dijo, nada más que eso me decís. Le mando saludos y... Soy muy sensible, Felipe. Sí, a mí me pasa lo mismo, te entiendo perfectamente. Y obviamente al querido amigo Pinedo, le agradezco mucho también sus palabras iniciales y esta posibilidad de hablar con ustedes de un tema que ha sensibilizado una parte de la población, sobre todo una parte de cierta juventud urbana, muy interesada en las cuestiones ambientales y con una mirada también muy urbana respecto de cómo se produce en el sector agropecuario, con una idea de que casi todo lo que estamos produciendo en la gran región pampeana, incluyendo los bordes de algunas economías regionales, y a lo que se llama agronegocio, debe ser cambiado. Y esa idea
es menester discutirla, porque creo que se parece a decir nuestra sociedad es una sociedad con clases sociales y debe ser cambiada como si lo pudiéramos hacer en 4 años, por ejemplo. Es una idea un poco elemental, ¿no? Y se usan palabras que digamos, consolidan para siempre el mal, sin pensar por qué ocurrieron, cómo se llegó ahí, y además cuáles son las ventajas que le dan a la Argentina de hoy. Una de ellas es agronegocio. Entonces, existe un problema que yo quiero poner sobre la mesa, y es que cualquiera que defienda un modelo que en algún momento dado, esto no estamos defendiendo un modelo, estamos defendiendo un grupo de granjas porcinas, no un modelo productivo a nivel nacional. A nivel nacional un modelo productivo puede ser muy heterogéneo. No hay un modelo productivo que se defina como si fuera una economía central planificada de ninguna manera lo es. Por lo tanto, los modelos son los posibles. El modelo posible en un acuerdo entre productores de China y productores argentinos es este. No es el que queremos exactamente, es el que podemos, mientras le podamos garantizar la bioseguridad, podamos garantizar el manejo de las excretas, es decir, el respeto del medio ambiente, podamos garantizar el empleo que pensamos que tiene que haber, directo, y podamos garantizar como Estado después las proyecciones, ¿no? Esas granjas pueden tener hacia el medio, las proyecciones positivas, hacia el medio productivo, porque si existe alguien que hace las cosas muy bien porque tiene dimensión para hacerlas, seguramente va a haber otros que van a ir a ver cómo las hacen. Y el Estado es el que engancha esas dos situaciones, ¿no es cierto? En lugar de decir no es virtud eso, es vicio, veamos, es virtud porque es grande, bueno, ahora el Estado es el que tiene que pasar a construir una tecnología para que se pueda hacer de manera más reducida, sino que la tecnología no es tomar algo que se hace de una manera en el mundo, en muchos casos hacerla en distinta manera, argentinizarla en otro. Esa idea de que todo es endógeno es mentira, no es cierto, no es todo endógeno. Perón leyó a Aristóteles, estudió el comunismo, estudió el fascismo, estudió el marxismo, mejor dicho, estudió el liberalismo y vio por qué entre 1914 y 1944, en 30 años, el occidente humanista provocó la muerte violenta de 70 millones de personas. Y empezó a construir el justicialismo sobre la base de esa cantidad de insumos, de los cuales la mayoría venían de afuera, como siempre. Y después, obviamente, creó algo absolutamente argentino, el peronismo. ¿Por qué argentino? Porque prendió a los argentinos, porque le solucionó problemas a los argentinos y porque les dio conciencia. Y esa conciencia, 75 años después, sigue absolutamente latente contra lo que han dicho tantos profetas del odio y del error. Bueno, lo que quiero decir son 2 o 3 conceptos fundamentales. En primer lugar, si no tenemos la conciencia de un enorme país muy deshabitado, profundamente desequilibrado en la distribución de su gente y con un potencial productivo muchísimo mayor del que hoy ostenta, me refiero a potencial productivo en términos de dólares, para poner una moneda internacional que puede producir para el mundo. Si no tenemos una mirada que contiene el espacio como tema argentino fundamental, para mirar casi todas nuestras problemáticas, entonces convengamos que miramos las cosas desde distintos ambientes, desde un grupo de militantes, desde un grupo de seguidores de tal causa, desde un grupo que quiere afirmar su verdad, desde un grupo que quiere leer al que le cuenta lo que quiere oír, etcétera, y entonces convengamos que pertenecemos a tribus diferentes y no a una mirada argentina que tenga en cuenta la totalidad del fenómeno. Si no, vamos a terminar diciendo qué bueno que tenemos tantos compañeros en el barrio, pero el mal que aqueja a la Argentina es su extensión. ¿No es cierto? Aquello de Sarmiento. Y no es el mal que aqueja a la Argentina, es el enorme desafío que aqueja a la Argentina de 45 millones frente al mundo que viene y al mundo que ya llegó.
Así que con ese criterio nosotros vemos este tipo de proyectos. El segundo criterio es obvio, elemental, realista y la única verdad es la realidad. Y es que, lo dijo Gabriel Delgado, hay un stop and go en el frente externo argentino en cuanto a nosotros, y es letal. Y además es letal, es perverso. ¿Por qué? Porque teníamos bajísimo nivel de actividad económica. Lo teníamos ya en febrero, al nivel de actividad económica muy golpeado, y parecía estar en estado de coma, en el sentido que distintas inyecciones que se hicieron en los 3 meses de gobierno no alteraron la demanda. A eso le cayó encima la pandemia, que como siempre tiene un efecto devastador, pero al mismo tiempo enciende algunas luces y permite algunos subproductos positivos, porque pone en marcha también el sufrimiento y al mismo tiempo los cerebros. Si nosotros no entendemos que un aumento de actividad económica absolutamente necesario en la Argentina para que vuelva la vida económica, para que vuelva la posibilidad de que no se mueran de hambre algunos, muchos, para que vuelva la posibilidad de que saquemos a los que están en indigencia y los llevemos aunque sea a la pobreza, y a muchos que están en la pobreza al trabajo formal, y todas estas cosas que ya hemos repetido hasta el cansancio. Cuando los argentinos repetimos hasta el cansancio estas cosas, los peronistas también repetimos hasta el cansancio estas cosas, nos oímos entre nosotros, pero a la mera, como dicen los mexicanos, cuando llega el momento de hacer algo, siempre no encaja con la doctrina o no encaja con las ambiciones de distintos grupos que están lejos de entender de qué se trata y que no les interesa mucho si se producen dólares para el Banco Central o no. Les interesa coincidir con su relato. Ahora, si Argentina tiene la actividad económica mínima a la que debe aspirar en pospandemia, Argentina va a un cuello de botella inmediato en el sector externo, es decir, le faltan dólares. En primer lugar, hay un núcleo argentino que gasta muchísimos dólares en el interior. En segundo lugar, tenemos una buena cantidad de dividendos, patentes y otros rubros por los cuales se le requieren dólares al Banco Central. Y en tercer lugar, es un país bimonetario, de los pocos países bimonetarios del mundo, y por eso tan difícil su manejo, que hace que si anualizamos las compras de $200 por mes de los argentinos, llegamos a una cifra superior a los 6.000 millones de dólares. Y todo este conjunto de plantas en régimen, el cuarto año, producirían en teoría, según nuestras estimaciones, 2.500 millones de dólares. Los argentinos se compran 6.000 o más por año, de a $200. Imagínense si no tuviéramos control de cambio, lo que pasaría, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Ahora, entonces, miremos las cosas con realismo. Una granja productiva porcina es, antes que nada, el manejo de sus excretas. Empieza el proyecto por cómo se van a manejar las excretas, entre 140 y 150 litros por madre por día, entre orina y demás, porque se calcula que va a criar unos 27 lechones en el año, ¿no? Tiene una producción enorme de excretas. Enorme, la que acabo de decir. Esa madre come 12 toneladas de maíz y algo más, un poco más porque hay un 15% de soja, más o menos en la dieta, y algunos minerales y no mucho más, pero tiene una producción de productos que afectan al medio ambiente muy grande. Por lo tanto, se mira una granja desde ¿cuál es el cuello de botella? ¿Cuál es el sistema de tratamiento de los residuos? Empieza por ahí. Después de ahí, de la dimensión de la posible solución a esa dimensión, de la escala mínima que se necesita para manejar eso, se pasa a cuántas madres se pueden tener. Y después de ahí se pasa a cuál es la inversión inicial mínima de una granja que tiene que tener planta de alimentos balanceados, un costo de transporte lo más breve posible, lo más cercano posible, pero de maíz, de trigo, de soja y otros productos, y una cierta cercanía al pueblo para que cientos de trabajadores vayan allí todos los días.
y algunos vivan por allí. Se tiene que tener un lugar alto, un lugar elevado. Imagínense lo que es una granja cercano al pueblo. Supónganse que en lugar de 12.000 madres hablamos de una granja de 500 madres. Está cerca del pueblo, no tuvo en cuenta cuáles son los vientos dominantes, entonces el olor hacia los barrios más cercanos es permanente, ¿no? Y encima a lo mejor está en un lugar bajo, porque era más barata la tierra. Entonces se inunda y ahí tenemos un desastre desde el punto de vista de la contaminación. El otro tema es el genético. La genética tiene que ser argentina o argentina e importada de algún país habilitado por SENASA. Brasil, por ejemplo, que tiene buena genética. Pero van a venir los cerdos chinos, no van a venir los cerdos chinos. Vamos a producir cerdos argentinos. Argentina es, desde el punto de vista de los expertos en producción porcina, el mejor país del mundo para producir carne porcina. ¿Por qué? Porque produce 50 millones de toneladas de maíz y todo el proyecto en régimen consumiría 3.600.000 toneladas, sobre 50. Es decir, ¿de qué se acusa a un proyecto que quiere hacer que por lo menos 3.600.000 toneladas de maíz no se vendan como maíz grano, sino que se vendan como músculo de cerdo troceado, envasado, pasado por frigorífico, por SENASA, por aduana y que salga en ese momento del lugar de producción? ¿Cierto? Entonces, ¿qué otras posibilidades hay por la dimensión? Las otras posibilidades que hay por la dimensión es que uno puede decidir destinar a fertilizante natural, fuertísimo en nitrógeno y en fósforo, una parte de las excretas, o puede, ¿no es cierto?, tener un biodigestor para producir biodiesel, por ejemplo en el caso de la soja, o también tener los elementos necesarios para, digamos, producir energía. Producir energía que puede ser entregada al sistema, si el sistema está cerca, y la granja tiene luz propia, usada como energía propia si la granja no la tiene, y eso se verá después. Es decir, hay varios destinos posibles. Entonces aparecen ejemplos como Andalucía o Aragón. En Andalucía y Aragón hay productores en zonas muy pobladas, que son rurales, pero están muy pobladas. Son valles muy poblados, ustedes los han visto alguna vez, en distintas maneras. Alguien tiene 500 cerdas, tiene una enorme sobreproducción de fertilizante, porque no le alcanza para hacer biogás o para producir energía, digamos, para producir biodiesel. Entonces, tira esas excretas como fertilizantes en un lote. ¿Cuánto tiene de lote? 20 hectáreas. Imagínense la cantidad de fertilizantes en 20 hectáreas cerca de pueblos. Purines le llaman. Por supuesto que una granja podrá ser un buen negocio, pero es un elemento contaminante importante, y contaminante no para nuestros nietos, sino contaminante para la vida cotidiana de la gente. Y además, seguramente incide enormemente sobre las napas al tener esa enorme cantidad ese volumen de residuos líquidos en espacios chicos. Esa es otra pregunta. ¿Es lo mismo hacer una granja de cerdos donde la napa está a 50 centímetros y cuando hay inundación está a de suelo? Este año tenemos una sequía fenomenal. Imagínense lo que han sido los años muy lluviosos en la región pampeana, o si quieren en la pampa húmeda. ¿Es lo mismo que la napa esté a 3, 4, 100, 10 metros que la napa esté a 50 centímetros para planear una granja? No. En un caso vamos a contaminar la napa, en otro caso no vamos a contaminar la napa. Así que hay muchísimas preguntas. Los cerdos han tenido gripe porcina africana en China. ¿Qué cerdos? Los cerdos que están en condiciones de subpatio en China, que son millones y millones. Gente que tiene 1 hectárea, trabajadores que tienen 1 hectárea, que además ni siquiera es de ellos. Está cedida por el Estado en comodato, y allí hay cerdos, gallinas, perros y una gran cantidad de chinos, porque hay mucha gente en China, y ahí se produjo el origen de la fiebre porcina africana, que después pasó, porque en algún momento pasa, a grandes granjas tecnificadas que también tiene China. Pero China tiene una enorme cantidad de cerdos en condiciones poco higiénicas. Lo que está pretendiendo China ahora es una producción acá
mixta, China y Argentina, de empresarios, que asegure bioseguridad y que asegure también la no contaminación. Los cerdos van a ser vacunados contra virus. No existe vacuna contra virus en los cerdos. No existe. Se va a desmontar para sembrar maíz gracias a las granjas. No, depende de dónde la pongamos. ¿La vamos a poner en una zona de monte? ¿O la vamos a poner en una zona donde exista calor y tierra, que son las dos razones por las cuales puede haber maíz? ¿El maíz puede tener un mejor precio? Sí, puede justificar riego. Cualquier sistema de riego puede llegar a justificar. ¿Pero vamos a desmontar? No, nos vamos a preocupar antes de que esté en un lugar donde no haya que desmontar para eso. Obviamente. ¿Se va a ampliar la frontera? No, tenemos 50 millones de toneladas de maíz. Vamos a hacer una parte de ellas. Otras se usan harina de maíz, otras se usan en una cantidad de rubros diferentes. Y muchísimo sale con maíz grano. Y sobre todo salen todas en camión. Es decir, una mercadería muy barata tiene un transporte carísimo por unidad. Imagínense si además de este proyecto de cerdos hubiera un proyecto similar que fuera como en China, por ejemplo, producen con soja peces en cautiverio, pero en jaulas dentro del mar. O dentro de algunos ríos, peces del río. Tendríamos inmediatamente problemas de todos los que dicen van a contaminar, etcétera. Y la respuesta es, miren, vamos a hacer todo lo posible por no contaminar y por tener seguridades previas, mínimos previos establecidos, estándares conocidos, presencia de los ministerios provinciales de Medio Ambiente y del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, conocimiento de las tecnologías, pero sobre todo lo que vamos a hacer es producir, generar dólares y exportar y generar empleo. Y generar además modelos imitables en distinta escala. Muchos productores de cerdo pueden querer hacerlo y decir, sí, pero nos tenemos que unir para tener por lo menos un mínimo de 3.000 madres, por ejemplo. Pero es una idea de economía central planificada, es decir, tiene que haber 1.500 granjas de 200 cerdos cada uno. Eso es más o menos como decir cómo se tiene que vestir todo el mundo en Cañada de Gómez. Como se le da la gana se va a vestir. No con el diseño, un diseño que surja de una ideología de escritorio. No es así la vida. Ni es así la situación de la Argentina. Ni por asomo es así la situación de la Argentina. Recién me dijo la cantidad de gobernadores, senadores, etcétera, ministros del interior que están interesados, ministros de provincias nuestras que están interesados. ¿Cómo no van a estar interesados? Nosotros tenemos, como argentinos, una tendencia muy fuerte, que es la creación de un cuarto cordón en el conurbano bonaerense. Eso es una tendencia, es inercial a una mentalidad argentina. Si los gobiernos son gobiernos populares, con un criterio de distribución del ingreso, con un criterio de primero atender a los requerimientos populares y después pensar en el deber ser que viene de afuera, ese cuarto cordón tardará más en formarse o se formará con mejores ingresos o estará mejor atendido. Si los gobiernos son neoliberales, como el desastre que hemos vivido, entonces tendremos otro desastre más de cuarto cordón. Pero la inercia nos conduce a eso a todos. Salvo que, digamos, no, basta. Las inversiones van a ser en el interior. Los polos de desarrollo van a ser en el interior. El atractivo se va a crear en el interior. Es mucho más feliz una pareja que se va a vivir a un lugar del interior y que tiene trabajo. Es mucho más barato vivir, es mucho más posible que sean felices que alguien que se ve obligado a estar en donde está hoy el COVID, en el AMBA. Es así. Tenemos que empezar en el futuro. ¿A dónde va a vivir la gente en el futuro en Argentina? Entonces esta es una de las tantas inversiones que hay que hacer. Hay que hacer una cantidad de inversiones. Y podríamos hacer un listado. Y una de las formas de quedar bien en un discurso es decir todo lo que falta.
Como el canciller dice todo lo que falta, el tipo sabe de qué habla. Falta esto, falta lo otro, faltan trenes, falta infraestructura, faltan hospitales, faltan más escuelas, falta jardín de infantes, vaya si faltan. Falta. Cuando termina el discurso, no solucioné nada. Le dije lo que ya quería, lo que querían oír muchos, le dije lo que ustedes ya sabían, pero no di ninguna solución. Esta es una solución. ¿La vamos a boicotear o la vamos a defender? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Felipe. Gracias a todos los expositores. Creo que fue